Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con una profesora argentina, la doctora Maya Luca Grixtier. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto conversar con usted. Bueno, un gustazo. Bueno, la doctora Maya Luca Grixtier es profesora de un pequeño currículum de ella, licenciada y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesora titular ordinaria de filosofía en la UCA durante muchísimos años. Se ha desempeñado como investigador independiente hasta el día de hoy del CONICET. Es miembro fundador del Consejo Académico de Ética y Medicina, miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Jurídicas. Estoy haciendo una síntesis nada más. Ha colaborado en varios volúmenes colectivos, ha escrito una serie de centenar de artículos de su especialidad en revistas filosóficas argentinas y extranjeras, secretaria de la Sociedad Tomista Argentina. Y es justamente en base a esto último que recién mencioné, que la teníamos en nuestro programa de Que no te la cuenten. La Sociedad Tomista Argentina, yo la conocí cuando era todavía un joven laico, tenía 18, 19 años, hace varios años. Yo no sé si usted se acuerda, cuando vino por Buenos Aires el doctor Bastit, ¿se acuerda? Eh, Sí, bueno, era muy jovencito, con el doctor Félix Lamas y otros más que estaban también en la Sociedad Tomista. sí. Pero para la gente que no conoce, ahora vamos a introducirnos un poco en el pensamiento o cómo se hace para difundir. Una sociedad tomista es una sociedad de personas que siguen ni más ni menos que al más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Me refiero al doctor Angélico, a Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Qué es esto de la Sociedad Tomista Argentina? ¿Cómo nació? Muy bien. Le hago solamente también una breve corrección en función de que en el año 2020, año único en el que no hubo semana tomista por la pandemia, falleció la que era entonces presidente, la doctora Maricel Donadío de Gandolfi. Hicimos elecciones, correspondía también hacerlas en la Asamblea Ordinaria de diciembre del 2020, y ahí recayó en mí la presidencia. Así que en Ah, este momento soy la presidente, no por gusto mío, sino porque así se dieron, así quiso la providencia de alguna manera. mm, Sí he sido realmente durante muchísimos años secretaria, porque cuando le haga un poco la historia se va a dar cuenta que empecé también por una situación fortuita a desempeñarme en la Sociedad Tomista desde 1974, mm. que fue la refundación de la Sociedad Tomista. O sea, la Sociedad Tomista existe desde 1948, de tal modo que, digamos, lo asociamos justamente al correo electrónico de la Sociedad Tomista, dice Sociedad Tomista 1948. Es el año de la fundación. Pero, digamos, la fundó ahí Monseñor de Lisi junto con Tomás Casares y un grupo de profesionales católicos de diversas disciplinas que formaron los cursos de cultura católica. Pero luego hubo como un impasse en el cual no se terminaba de, digamos, de legalizar esta institución de tal modo como lo tenemos ahora, con personería jurídica, en fin, las cuestiones legales se cumplieron recién en 1974, no, perdón, 75, cuando empieza esta refundación con las personas de, digamos, el presidente fue ahí, el padre Ponferrada, Gustavo Eloy Ponferrada, el doctor Casobón, el doctor Saqueri, el doctor Suaje Ramos y el fraile Renaudier de Pauli de los dominicos. Mm. Como usted recuerda, mataron los terroristas a Carlos Saqueri, y yo en ese momento estaba trabajando como becaria del CONICET en el Instituto de Filosofía Práctica que funcionaba en FESIC, que era una fundación que fue prácticamente la primer sede que tuvo la Sociedad Tomista desde que se oficializó, después, digamos, de esta segunda fundación. Después pasó a la UCA. Ahí yo era una simple becaria, así que no tenía ninguna categoría, pero me había desempeñado, por estar en el sitio,
como secretaria administrativa de la Sociedad Tomista. Así que lamentablemente con la muerte del tan querido y recordado Carlos Saccheri, a mí me incorporaron así de pichona, en realidad no tenía ninguna categoría académica para estar, pero desde entonces hasta la fecha siempre he tenido alguna función en la comisión directiva. Y lo que usted me dice, sí, precisamente es bastante difícil la difusión, y aunque nos parezca mentira, el hecho de la pandemia nos trajo algo bueno. Ahí nos dimos cuenta que la sociedad tomista ya, digamos, tenía que incorporar la tecnología. Y como suspendimos la Semana Tomista, que es una de las actividades principales de la sociedad, siempre se celebra en septiembre, hubo solo 2 años, desde el 74 hasta la fecha, que no se realizó la Semana Tomista. Fue el año de las Malvinas y fue el 2020 por la pandemia. Entonces, digamos, ahora vamos a celebrar la 46ª semana este año. Y el año pasado, por primera vez, celebramos la Semana Tomista de forma virtual, con mucho éxito, utilizando un Zoom de la Universidad Católica, de la Facultad de Filosofía, y también yo, digamos, recién iniciada como presidente, junto con el apoyo, obviamente, de la comisión directiva, porque esto no se puede hacer solo, decidimos también armar un canal de YouTube para subir. Ya teníamos una página web, cosa que inició la doctora Gandolfi, Donadio de Gandolfi. Precisamente dos de las personas de su familia son los que ofician como los que mantienen esta web, a la que nosotros le pasamos la información, y ahí se sube todo el contenido de las semanas tomistas en PDF, de manera que se puede, después de pasada la semana, el que quiera puede acudir a la web. Esta es una forma de difusión que teníamos ya, pero ahora nos dimos cuenta que el canal de YouTube puede ser un buen instrumento para llegar a otras personas que se mueven mejor en el ámbito así de ver un video. Y bueno, el año pasado no se subió toda la Semana Tomista. Hicimos como 2 partes de Semana Tomista, una en septiembre, digamos, eran prácticamente fueron 2 días de intervenciones de profesores tomistas, reconocidos tomistas europeos, y solamente 2, el padre Ignacio Atereguen y yo, de Buenos Aires, ¿no? Y luego se realizó también por Zoom, pero no se subió al canal de YouTube, la semana tal como la veníamos realizando con los profesores argentinos, los alumnos, los estudiantes, los discípulos de algunos de nosotros, estudiantes y egresados de la UNSTA, de la UCA, de FASTA, que siempre participan, digamos, con alguna ponencia. A ver, Eso es en esencia la cosa. La pregunta obligada es, yo cuando estuve estudiando en Italia, en Roma, hice mi doctorado en filosofía en un tema muy específico de la metafísica, ¿no? El punto de partida de la metafísica en Santo Tomás. No fue ninguna, lo soy sincero, no fue ninguna genialidad en absoluto. No hace falta ser un genio para ser un doctor, esto ya lo sabemos. Pero el elogio que en la defensa de la tesis doctoral, el elogio que hizo el presidente de mesa, lo voy a decir porque fue que por un lado fue un elogio y por otro lado fue una especie de uno que se quedaba como con la boca cerrada. Me felicitaban porque había tocado en la Universidad Pontificia Lateranense un tema de Santo Tomás de Aquino. O sea, entonces, claro, y me decía, porque sabe que últimamente, en las últimas décadas, no se estudia la filosofía perenne,
Santo Tomás, Aristóteles, ni siquiera en varias universidades romanas antiguas. La Universidad Lateranense es la más antigua de Roma. La pregunta entonces es una pregunta maliciosa, ¿no? Como abogado del diablo. ¿Tiene sentido en el año 2022, siglo XXI, estar estudiando un autor del siglo XIII? Santo Tomás es del año 1200. ¿Qué sentido tiene para alguien del siglo XXI crear una sociedad para estudiar a un autor medieval? Bueno, a ver, si entramos por las cuestiones canónicas, diríamos así, desde la Eterni Patris de León XIII, donde se quiere hacer una restauración, o sea, León XIII quiere hacer una restauración de los estudios filosóficos, porque esto, bueno, es de 1879 la Eterni Patris, así que ya en ese momento se había colado mucha filosofía moderna, inmanentista, en fin, lo que sabemos por el lado de la historia de la filosofía de esa época, y digamos, quedó como instaurado que en todas las instituciones de estudios católicas, seminarios, universidades, sobre todo universidades pontificias, era la filosofía que debía estudiarse. Ahora, que debía estudiarse no era la que se estudiaba, ¿no? Claro. Yo reconozco que en muchos casos también hubo una, digamos, un uso anacrónico, digamos, de Santo Tomás, porque no se iba a las fuentes, o sea, no se iba directamente a la lectura de Santo Tomás, sino que había manuales que estaban escritos con un modo, digamos, si se quiere, racionalista, para los seminaristas. Entonces los seminaristas no le encontraban como ninguna utilidad, y nosotros mismos, cuando estamos trabajando en la sociedad tomista, lo que queremos es que el que presenta una ponencia haga una investigación desde los textos de Santo Tomás, no citando a ningún tomista del siglo XIX o del siglo XX. No es que no se lo pueda citar, lo que quiero decir es que hay que ir al espíritu, y el espíritu de Tomás, para nosotros, hoy es actual, y justamente la función de la sociedad tomista ha sido tratar de poner en contacto con los pensadores contemporáneos el pensamiento de Tomás de Aquino. Porque, a ver, como todos los grandes pensadores, no estoy hablando solo de Tomás de Aquino, pero sí de Aristóteles, de Platón, bueno, podríamos decir también de Hegel, de Kant. O sea, yo no digo que, obviamente no son tomistas, pero dejan una impronta que siempre puede salir a la luz, para bien o para mal, depende de cómo se lo instrumentalice en las situaciones contemporáneas. Por eso, este es el tema. Nosotros tratamos en las semanas tomistas de tomar temas de actualidad a los que se aplica la filosofía de Santo Tomás, pero puede ser en comparación con algún autor contemporáneo, con algún autor, digamos, moderno. Yo en particular, digamos, le pongo el caso mío como ejemplo. Para el CONICET yo me he dedicado a la filosofía política. Y he estudiado la filosofía política de la modernidad, particularmente en Thomas Hobbes, que no tiene nada que ver con Tomás de Aquino, y que además le tenía una tirria fenomenal. Lo pone expresamente en sus obras. Él era, digamos, antiescolástico, a pesar de tener una formación clásica, pero no quería saber nada de Santo. Y además, no es que lo dice así, al montón, no, la escolástica es algo que ya ha pasado, no podemos mantenernos en ese pensamiento antiguo, sino que expresamente pone el nombre de Tomás de Aquino. Entonces, lo que he tratado de hacer, no solamente en eso, pero a través de mis estudios e investigaciones para el CONICET, es ir mostrando que no hay tal total ruptura entre el medioevo y la modernidad y la contemporaneidad. Sí, por supuesto, hay momentos en los que Tomás
es el sentido común de la sociedad. Y frente a una sociedad que vive una cultura totalmente desnaturalizada. Por eso también me ayudó mucho mi estudio, mis investigaciones en bioética, porque aunque parezca mentira, la filosofía de Tomás es un fundamento para la bioética mucho mejor que cualquier otra filosofía, y justamente lo he demostrado asumiendo, por ejemplo, temas como la metafísica de la persona, el fundamento metafísico por el cual la persona es un ser, digamos, que no puede ser tomado como algo útil, que existe en sí mismo. ¿Se podría poner un ejemplo, doctora, para explicar para alguien que no conoce mucho de filosofía, ni mucho menos conoce mucho de filosofía tomista, ¿no? Porque a veces la gente que no está dedicada al ámbito del estudio filosófico o teológico cree que el filósofo es alguien que está en las nubes y que después esto no tiene repercusión alguna en la vida práctica, en la vida política, en la vida real. ¿Usted podría poner algún ejemplo de cómo una buena y sana filosofía engendra una vida más natural, en el sentido bueno de la palabra, como Sí, buena sí. base, y cómo una mala filosofía engendra una vida antinatural? Sí, yo por eso le puse el ejemplo de la bioética. Por ejemplo, un tema que fue candente en nuestro país fue el tema del aborto. Claro. Y ahora otro tema que se nos viene es el tema de la eutanasia. En ambos casos, respuestas para lo que San Juan Pablo II llamaba la cultura de la vida, en contra de la cultura de la muerte, filosóficamente hablando, donde mejor se encuentran es justamente en Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, al considerar a la persona un ser sustancial, una sustancia racional, le da una entidad ontológica que lo hace único e irrepetible y que además no se reduce a sus actos. Eso hace, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, que no se pueda decir que una persona que por un accidente, por edad, por enfermedad, por lo que sea, haya quedado reducido a un estado de vida vegetativa. Una cosa es el estado de vida vegetativa, pero no ha dejado de ser persona. Eso no hay otra filosofía que se lo pueda explicar. Por eso hay hay muchas explicaciones desde lo fenomenológico, desde lo relacional, muchos personalismos que sostienen que defienden a la persona. Pero hay personalismos para los cuales la persona es tal si es capaz de realizar los actos propios de la inteligencia y la voluntad. Pero sabemos que esos actos ni se están dando en el seno materno, en un embrión, en un feto, todavía no se están dando, están en potencia. Y tampoco se están dando en alguien que sufrió un accidente neurológico, por ejemplo. Y no por no poder realizar esos actos, deja de ser persona. Y eso solo lo explica la filosofía de Tomás de Aquino, que es una filosofía realista. Por eso le digo, yo he tenido muchos alumnos en la maestría de bioética, que mayormente eran médicos, enfermeros, gente del área de la salud, digamos, kinesiólogos. Esa gente no está acostumbrada a la filosofía, pero estaba entusiasmadísimo con las materias filosóficas porque por primera vez gente que tenía por sentido común la idea de la persona era algo inviolable, encontraba una fundamentación, porque si no, parecía que todo era por la pura fe. Y lo que estamos diciendo no es por la pura fe, son convencimientos racionales.
que hoy día además la ciencia confirma. Obviamente que en su momento Tomás de Aquino no tenía estos conocimientos, pero sí tenía una metafísica que puede explicar lo que hoy la ciencia demuestra. Lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad que no le importa nada de lo que dice la ciencia. Por un lado parece que les importara la ciencia, y por otro lado la rechazan frente a las ideologías, porque la ideología de género es una ideología. Nadie con conocimiento científico puede aceptarlo. Y sin embargo, un mínimo grupo logra instaurarlo, y ahora en todo el mundo tenemos que estar hablando de género. Entonces, digamos, hoy día la ideología es una mala filosofía, obviamente, no es siquiera filosofía, pero logra imponerse por encima de la ciencia. Por eso tenemos la dificultad de difundir esto, que es un pensamiento filosófico, pero a la vez a la gente le es útil, aunque yo como filósofa no debería usar ese término, porque la filosofía supuestamente es algo inútil, pero que orienta al hombre hacia su verdadero fin. Entonces, cualquier persona, aunque no tenga conocimiento filosófico, el conocer algunos rudimentos de la filosofía y doctrina de Tomás de Aquino, que antes se impartían en el catecismo o se impartían en los sermones que uno le escuchaba a los sacerdotes en la parroquia. Hoy, nada de eso. O sea, en fin, como que el tema pastoral y el tema social predomina aún en el marco parroquial. Por lo tanto, ¿dónde van a encontrarse con esa doctrina? Por eso estamos tratando de difundir esto a través de encuentros, reuniones de difusión, que también hace la Sociedad Tomista. Pero mientras estas cosas de difusión, también hay otras instituciones tomistas que lo realizan, por ejemplo la Cita. El tema de la Sociedad Tomista es la que, no solo por su antigüedad, sino por los orígenes en su fundación, es fundamentalmente académica. Nosotros escribimos, y la revista académica, que es órgano de difusión de la Sociedad Tomista, es la revista Sapientia, que fue fundada en 1946, antes todavía de la Sociedad Tomista, por Monseñor de Risi. Él quería de alguna manera integrar, porque la Sociedad Tomista fue fundada en el 48 y la Universidad Católica Argentina en el 58. Él pretendía que las tres entidades trabajaran en modo coordinado. No le puedo decir que hoy realmente la Universidad Católica Argentina siga estrictamente el pensamiento y la orientación que le dio Monseñor de Risi, pero eso no me cabe a mí juzgarlo porque se ha ampliado, hay mucha disciplina y demás. Pero la revista sigue siendo una revista tomista. Y la Sociedad Tomista, y es revista de la Facultad de Filosofía y de la Sociedad Tomista. La principal, digamos, actividad, usted decía, que tienen durante el año es la Semana Tomista, ¿no? O sea, la Sociedad Tomista Argentina pone como todas sus fuerzas, sobre todo en esa semana intensiva, que son, se intentan tocar temáticas, digamos, con una sana filosofía tomista, realista de fondo, pero sin perder también la mirada de la propia realidad, ¿no? ¿Nos puede mencionar, por ejemplo, de los que recuerda usted, cuáles fueron de las últimas semanas tomistas que se llegaron a realizar, su importancia? Porque yo sé que, al principio lo decía, han venido acá autores pero muy conocidos a lo largo de tantos años, ¿no? Casi más de medio siglo. ¿Nos puede mencionar qué semanas tomistas relevantes recuerda usted? Sí, hay muchas relevantes, pero por ejemplo me acuerdo cuando se entró a hablar del tema de la globalización, nosotros planteamos el tema de la globalización, éramos como unos pioneros cuando
por supuesto, cuando apareció la encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, donde vuelve a insistir, digamos, este pontífice, este santo pontífice, en la importancia de la razón y vuelve a decir lo que se decía en la Eterni Patris, ¿no? Claro. Que razón y fe son las dos alas que elevan al espíritu a la contemplación de la verdad. Entonces, ahí se armó un diálogo muy intenso en la Universidad Católica, en la Facultad de Filosofía y Letras, en conjunto con la Facultad de Teología, donde los debates fueron terribles, pero bueno, estuvimos presentes y luego armamos una semana que se llamó Razón y Fe. O sea, hemos seguido, tratamos de hacer esto. Un año seguimos una problemática sociocultural. Por ejemplo, este año el tema son las dimensiones de la afectividad, porque entendemos que la afectividad es una de las cuestiones más, digamos, ¿cómo puedo decir? Es redundante si digo más afectadas, porque estamos hablando de la afectividad, pero que incidieron más durante la pandemia. Notamos que los jóvenes han quedado duramente impactados por la pandemia, y eso no entra tanto por el orden racional, entra por el orden afectivo. Entonces, notamos que también eso ha pasado en la gente de la tercera edad, y notamos que nosotros mismos, porque no vamos a mentirlo, nosotros también hemos estado en nuestra vida personal, familiar, espiritual, muy acongojados con el tema de la pandemia. Entonces, nos pareció que era útil usar este tema y sacar a la luz, digamos, los problemas que aparecen y qué cosas de la naturaleza humana pueden activarse para contrarrestar esos aspectos negativos, desde lo filosófico, desde lo psicológico, desde lo teológico, por supuesto. Entonces, hay años que nos dedicamos a algo que esté, digamos, muy presente en la sociedad, y otros años que nos dedicamos a un tema que puede ser justamente vinculado a alguna de las cartas encíclicas, digamos, del papado, para ponernos en tónica, pero siempre hemos querido que los aspectos sean multidisciplinarios, no solamente teológico, no solamente filosófico. Entonces, entran, por ejemplo, siempre hay secciones donde entra el derecho, secciones donde entra la política, secciones donde entra incluso la economía. En el tema ese de la globalización no ha habido más remedio y hemos incorporado economistas que quieren hablar del tema. Entonces, creemos que lo que estamos tratando de hacer es actualizar el pensamiento de un escolástico a la realidad contemporánea, porque tiene palabras de vida eterna, diríamos si estuviésemos hablando desde el Evangelio, ¿no? Y entendemos que es eso, que la luz de la fe, si no está fundada en la razón, no puede convencer solamente a la sociedad contemporánea. Yo no digo que el espíritu no sopla donde quiere. Le pasó a Pablo, ¿no es cierto?, a Saulo de Tarso, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero de todas maneras necesitamos una argumentación que sea acorde a lo que el hombre llegó a desarrollar mentalmente en el ámbito de las ciencias. No podemos ser, ¿no es cierto?, súper avanzados en tecnología y ser unos retrógrados en nuestra piedad y en nuestra espiritualidad. Correcto. La semana tomista próxima es sobre la afectividad.
¿Nos puede decir las fechas y a su vez, porque hay gente que nos está mirando que obviamente ni está en Argentina, por lo tanto querría participar de modo remoto? ¿Cuándo va a ser y cómo uno puede participar, sea presencialmente, sea virtualmente? Sí. Bueno, la semana va a ser del 5 al 9 de septiembre. Habitualmente la hemos hecho siempre en la segunda semana de septiembre todos los años. La parte presencial se va a realizar, Dios mediante, esperemos que no surja ninguna otra pandemia, en la Universidad Católica, en el campus de Puerto Madero, en el salón, en el auditorio Monseñor Derisi, ya está concedido todo eso, y la parte virtual es la que se va a subir al canal de YouTube, que tenemos ya comprometida la asistencia de especialistas a los que hemos convocado, digamos, y que sabemos que no van a poder asistir. Tenemos un especialista español, en realidad es un argentino que está que tiene dos títulos, filósofo y psicólogo, y que es el decano de psicología de la Universidad Abat Oliva en Barcelona. Luego tenemos un español, Enrique Martínez, que también se suele dedicar a estos temas, que lo va a hacer en el tema de la afectividad, en el tema de la educación. Y tenemos a un chileno que también va a participar, así lo vamos a elevar a YouTube, Buceta Undurraga, que perteneció a una universidad que se llamaba Santo Tomás de Aquino, ahora está en la Gabriela Mistral, y justamente está terminando un proyecto de investigación sobre el tema de la afectividad. Entonces, el padre Sanguinetti, que también está un tiempo en la Santa Croce, otro aquí en Buenos Aires, y entonces, bueno, intentamos, porque son personas que son especialistas en el tema, se han dedicado al tema de la afectividad, tienen libros escritos y artículos escritos, entonces, pero no menos interesante va a ser la parte presencial, porque también hemos convocado especialmente a profesores que sabemos que han trabajado el tema de la afectividad. Y bueno, esperemos que contar con el público necesario, y que luego también la ventaja es que va a quedar por escrito en la página web todas las ponencias. Se puede consultar después de que pasa la semana, recién un mes después se suben todos los trabajos porque hay que corregirlos, etc. Y en lo que va a YouTube se podrá ver tantas veces como la gente quiera incorporarse al canal, ¿no? Pero que creo que es una forma de difundir para que llegue a más gente algo que entendemos hasta el momento lo teníamos más limitado, por lo que usted dice. Bien. No es muy atractivo. Entre ir a un joven, entre ir al cine o a un recital y venir a la Semana Tomista, me parece que se queda con entre las dos primeras opciones. Mire, en la década del 60 del siglo pasado, ser rebelde era ser hippie. Ahora quizás ser rebelde es ser tomista, era una jornada de filosofía para armar bien la cabeza. Así que... Eso es excelente, es excelente. Correcto. Bueno, yo Ojalá sea así. Voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video la descripción, el mail y correo electrónico de la Sociedad Tomista Argentina, como también el canal de YouTube para que ustedes puedan seguirlo. A su vez, insto a que en otros lugares, no solamente porque la doctora Maya Luca Destier ha hecho durante muchísimos años este trabajo, que a su vez es un apostolado, y que realmente es algo bien contrarrevolucionario, porque coincido con lo que ella dice, ¿no? Si bien la filosofía en sí es una ciencia no servil respecto de ninguna otra, por eso se dice que es inútil, claramente que tiene una repercusión en la vida práctica, porque no es lo mismo para nosotros estar en el error que estar en la verdad. No, solamente la verdad de cualquier ámbito nos hace libres, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que los insto a los que estén en Buenos Aires que intenten ir realmente a la Semana Tomista. Yo he participado más de una vez, realmente es una gracia muy, pero muy grande.
Los que no lo están pueden seguirla por el canal de YouTube, y los que ni pueden estar presencialmente ni tampoco pueden estar en ese día virtualmente, sepan, sobre todo la gente más joven, que esto que hace más de casi 5 o 6 décadas se viene haciendo, es posible y es un modo concreto de ser un apostolado absolutamente contrarrevolucionario en el sentido técnico propio del término para los tiempos que vivimos, ¿no? Intentar difundir el pensamiento perenne del hombre que probablemente haya sido sin duda el más inteligente de todos los hombres desde nuestro Señor Jesucristo en adelante, obviamente, y que a su vez son las bases elementales desde el punto de vista filosófico, y ni hablar del teológico, para poder tener una recta doctrina y a su vez un recto obrar en la vida nuestra. Así que le agradezco mucho, doctora, por esta iniciativa, por seguir en la lucha, por no bajar los brazos, por no cansarse, porque a veces llega quizás a veces a cierto momento de nuestras vidas decir, bueno, ya está, ya di lo suficiente. Bueno, admiro a aquellas personas que hasta el último aliento de su vida siguen dando el buen combate. Así que muchas gracias. Le pedimos a nuestro Señor que nos dé fortaleza y salud para seguir. Mientras la cabeza esté lúcida y podamos hacerlo, nuestra intención es seguir con esto. Así es, si Dios quiere. Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias. Agradecida soy yo por la buena difusión que usted va a dar a este programa. Bien, Dios les bendiga. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.